El fin de semana se difundió un audio entre Eduardo Arana y Juan José Santibáñez, el hoy ministro de Justicia. En esa conversación se hacía alusión a Miguel Marcelo Salirrosas, que se le conoce como el Diablo, un policía que estuvo vinculado a los pulpos y que purga una condena. Pues bien, vamos a saber más de la vida de Salirrosas en esta entrevista a Carla Ramírez, que ya se encuentra en el set de Perú 21 para hablar sobre él. El caso El Diablo, en resumen, es un policía que fue capturado porque en actividad apoyaba al grupo KIK, que es un brazo de los pulpos en Trujillo. Santibáñez entró a tallar como su abogado y de su cómplice, otro policía, hoy prófugo de la justicia, Juárez Moya. De esos dos policías, no uno, son dos. ¿Ok? Y lo defendió y supuestamente dejó el caso cuando entró como ministro, como asesor del Ministerio del Interior, luego vice y luego ministro. Ese caso él como abogado lo avanzó tanto que llegó al Tribunal Constitucional, apeló en el Poder Judicial y llegó al tribunal. Para buscar anulación de pena, no. Lo que ellos querían era por lo menos reducción. Se logró con Juárez Moya, le redujeron de 22 a 16 años, pero no se logró con Marcelo Salirrosas, a quien se confirmó la condena por 27 años de cárcel, porque era muy activo dentro de esta organización. Solamente un detalle para que te des cuenta cómo era. Había toda una red de llamadas de él con la organización criminal, donde él no solamente los chalequeaba, sino que incluso organizaba redadas en temas de terrenos para quitarle a una señora anciana su terreno y poder, ¿no? Parte del grupo criminal es traficar con las tierras. Y este personaje, conocido como el Diablo, ¿qué le pide a Juan José Santibáñez? ¿Sus familiares qué le piden a él? Muy bien. ¿Por qué se da la situación? Porque según los familiares, el señor Santibáñez, como abogado, les pidió $20,000 fuera del contrato para torcer a supuestamente la sentencia contra el Diablo, Marcelo Salirrosas, lograr bajarle la pena, y decía Santibáñez que tenía a 2 tribunos por lo menos asegurados. Pero él dijo, pero para ese extra necesito $20,000 fuera de contrato, porque se le dio otros pagos en soles fuera de, como parte del contrato. La familia le da, pero no tienen éxito. Entonces, como no tienen éxito, la familia tiene una actitud de reclamo porque el abogado no cumplió. Entonces, ¿dónde está tu resultado? Y en ese marco, este familiar no visita una vez a Santibáñez, visita 2 veces, Mayra, a Santibáñez. 2. En mayo y en septiembre del 2024. ¿Ok? La grabación que hemos mostrado anoche es la grabación que hizo esta familiar en septiembre del 2024. Ahora, Mayra, él dice, esto ya se sabía, ¿no? Pero una cosa es que alguien diga, yo escuché, me dijo, que es cualquier dicho que cualquiera puede decir, y otra cosa es la evidencia. Porque yo puedo decir, Mayra me dijo que hay que robar en la esquina, pero si yo muestro el audio tuyo, es otro nivel. Eso es lo que hemos mostrado anoche. Los colegas de Latina y de América han mostrado mensajes de WhatsApp. Es que hay más de 70 audios de WhatsApp que el señor Santibáñez ha mandado a los familiares y han intercambiado más de 1,000 mensajes de texto. Pero lo que hemos mostrado en Panorama es un audio grabado en su despacho por la familiar del Diablo. ¿Y qué debería suceder ahora? Porque Juan José Santibáñez ha reconocido que se reunió, que recibió a la familiar del Diablo en su despacho, pero ha tratado de minimizar la situación como si estuviéramos hablando de poca cosa. Él era ministro del Interior en ese momento. Es increíble, es de verdad, yo no le encuentro lógica, bueno, para los abogados dicen, ¿no? Tengo varios amigos abogados, pero de verdad que ya le quieren encontrar 100, ¿no? Pies al gato diciendo, no, pero, señor Santibáñez no tenía por qué recibir a un cliente en su despacho, porque para empezar se supone que no debería tener clientes, era ministro del Interior. Estamos hablando de conflicto de interés, un posible conflicto de interés por el cargo y además un tráfico de influencias. Además, peculado porque él está en un escritorio de una entidad pública en el Ministerio del Interior, está recibiendo sueldo de ministro del Interior, que no es poco, y está despachando como abogado. Él va a decir, ¿por qué dices eso, Carla? ¿No? Siempre responde él. Porque
En la última parte, por ejemplo, la señora le dice, la próxima semana me envía el escrito. El señor Santibáñez se indigna y dice, señora, ¿de qué me está hablando? Yo soy ministro de Estado. ¿Le dice eso? No le dice eso, le dice, ya, y me mantiene al tanto. O sea, es increíble que hacía nuestro ministro del Interior hacía escritos para el diablo, como abogado. Y lo peor es que aparentemente lo que se desprende del audio es que Eduardo Arana, hoy premier de la República, conocía de estos manejos. Mayra, ese punto es clave. Ese punto es clave porque ahí ya vendría además el tráfico de influencias. Porque Santibáñez, algunos en redes han dicho, chuponeo. No, no es chuponeo. La señora grabó al ministro. Y el ministro, como se sentía, según lo que se escucha en falta, hace para demostrar ese poder como a él le gusta, levanta el celular, pone al ministro Arana y lo pone en altavoz. Ya me imagino el ministro Arana lo que debe haberle dicho ayer a Santibáñez. Lo pone en altavoz para que la señora escuche la voz del ministro de Justicia y se quede tranquila. Se quede tranquila, vea que no solamente tiene un ministro del Interior como abogado, sino que también tiene al ministro de Justicia como gestor. Y le dice al ministro Arana, entonces, ministro de Justicia, hoy premier, jefe del gabinete de ministros, le dice, oye, ¿te acuerdas que te hablé de Salir Rosas? Oye, porque quiere que le cambien de pabellón, te paso los datos. Y el otro dice, ¿qué me hablas, Santibáñez? No le responde así, le dice, ya, ok, ¿no? Lo hago. Vamos a suponer, Mayra, y esto es importante, como lo has planteado, que el señor Arana, digamos, a veces, ¿no? En la entidad pública, los funcionarios públicos que nos escuchan deben saber, a veces hay que dejar pasar ciertas cosas, ¿no? Como que te haces a loco y dices, sí, no lo haces. Vamos a suponer que Arana no hubiera hecho nada. Las fuentes nos dicen que sí ha hecho, pero vamos a suponer que Arana lo trata como loquito, ¿no? Él dice, ya, sí, ya. En marzo de este año, cuando publicamos dos reportajes del Diablo en Panorama y hablamos de un posible tráfico de influencias, el señor Eduardo Arana no dijo nada. No reportó nada. Pero vamos a decir que le tiene miedo a Santibáñez. Y dice, uy, me va a pasar algo, me quedo callado por miedo. Vamos a suponer. Santibáñez en marzo fue censurado. Y en agosto, ¿quién lo reincorpora técnicamente y en el papel al gabinete? ¿Quién lo pone como ministro de Justicia y por tanto jefe del INPE de todos los presos en los penales del Perú? ¿Quién? Eduardo Arana. El señor Eduardo Arana, habiendo recibido la llamada por este preso cliente de Santibáñez, lo mete al gabinete como ministro de Justicia. Arana está tan complicado como Santibáñez y lo peor es que es el jefe del gabinete. Y vamos a ver cómo resulta esto en el Congreso, ¿no? Porque ya ha habido voces de rechazo, incluso el congresista Eduardo Málaga ha dicho que tienen que ir ambos ministros a explicar. Y si no, adiós. Pero vamos a ver cuáles son los intereses ahí. Mayra, mientras que esperábamos esta entrevista, yo estaba chequeando la información última y me ha impresionado ver que el presidente del Consejo, José Gerí, del Congreso de la República, José Gerí, ha minimizado esto y ha dicho que se necesita estabilidad. El presidente del Congreso de la República, José Gerí, minimiza que un ministro de Estado gestione como abogado de un preso detenido, sentenciado, no investigado, sentenciado por organización criminal. El señor José Gerí, que era procurador del gobierno regional de Cajamarca, cuando el mismo juez que archiva un caso de corrupción contra su gobernador regional, también fue el que le dio el permiso exprés a Santibáñez para que pueda viajar a Suiza. ¿Qué tan cercano es el señor José Gerí a Santibáñez? ¿Qué tanto está poniendo en riesgo el propio presidente del Congreso, poniéndose adelante de esta denuncia para defender a Santibáñez, cuando él sabe la información que los periodistas de investigación manejamos? Es interesante, señor Gerí, que usted haya expresado esta postura porque va muy acorde con lo que las fuentes de información dicen sobre su relación con el señor Juan José Santibáñez. Mientras tanto, las horas pasan y vamos a ver cómo se van acomodando el resto de las bancadas, porque si ya el presidente del Congreso está asentando esta posición, quiere decir que hay un blindaje. Bueno, Mayra, hay otro elemento también para ponernos a pensar en esas cercanías del señor Santibáñez con el Congreso de la República. Recordemos que estuvo promoviendo proyectos de ley
para descabezar a varios policías que investigaron el gobierno con Acción Popular, ¿no? Y también recordemos que el señor Santibáñez en esta, ¿no? ¿Cómo decir? Derrame lingüístico que siempre se manda, en esta verborrea e incontinencia que tiene para adelantar sus planes, ya dijo que el señor Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia, va a sacar un informe ultra secreto donde los periodistas somos miembros de una organización criminal con fiscales y policías que investigan el poder. El señor Santibáñez ya anunció el informe ultra secreto de la Comisión de Inteligencia. Entonces, esos tentáculos de Santibáñez en el Congreso de la República, desde el presidente del Congreso, José Gerí, que ya lo está blindando, hasta bancadas como Acción Popular o la bancada de APP de Acuña, donde se voceaba ser candidato al Congreso, o la Comisión de Inteligencia del señor José Cueto, tienen esta cercanía estrecha al señor Santibáñez, podemos más o menos predecir que el futuro de Santibáñez todavía tiene tiempo asegurado, por más que la opinión pública pueda condenarlo, por más que para cualquier abogado esto le parezca un escándalo. Ellos están tranquilos porque están blindados. No les interesa ya el escándalo. Lo peor de la política, Carla. En realidad, yo como periodista tengo 23 años en ejercicio, pero como periodista de investigación estoy desde el 2017 en la Unidad de Investigación del Comercio. Y desde el 2017 a la fecha, estos 8 años, puedo decirte que la valla estaba alta, con Nadine Heredia y Ollanta recibiendo maletas, con, por ejemplo, Alan García recibiendo a Barata en el avión presidencial, con Toledo y sus cuentas offshore y sus compras de propiedades Esto con ya lo dinero. revisaron. En realidad la valla estaba alta, ¿no? Vizcarra, ¿no? El escándalo caso en el gobierno regional, PPK en este juego de ruleteo, ¿no? La valla ya estaba bien alta, pero este gobierno, bueno, perdón, el penúltimo me olvidé de Castillo, ¿no? Y los declarados, los confesos pagos de coimas de millones en su gobierno. La valla estaba alta, pero Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte en su estructura junto al Congreso de la República lo ha rebasado todo. Podría decir que en los últimos 20 años este puede llevarse el vergonzoso laurel de ser el más corrupto. Lamentable para todos los peruanos y también para los periodistas, ¿no? Porque tenemos que luchar todos los días con gente de esta calaña que no es transparente y que rehúye además a las preguntas incómodas, que se olvidan que son funcionarios públicos y que se deben, No, ¿no? en realidad, Mayra, yo me acuerdo de la universidad que hablábamos muchos la cultura en el Imperio Inca y la culturas ancestrales peruanas, se hablaba mucho o tenían un concepto del tiempo circular, ¿no? Del caos y el orden. Y estamos en ese permanente caos y orden, ¿no? Un Montesinitos que sale de vez en cuando, ¿no? Audios o videos que tienen que salir recién para tumbarse el gobierno, pero todo también tiene su final y siempre tenemos que comenzar. Sin embargo, lo que yo diría a la opinión pública, ni siquiera a los periodistas, diría Mayra, los periodistas es parte de nuestro trabajo reportar y creo que más riesgo incluso en el gobierno de Fujimori nos secuestraban, ¿no? Ahora ya hay dos muertos en este gobierno, 2 periodistas muertos, pero los periodistas pasamos por esta casa, somos corresponsales de guerra, ¿ok? Pero lo que la opinión pública tiene que hacer es ya ponerse en materia. Ni siquiera para seguir lo que yo tenga que decir. Pregúntenme, critíquenme, tengan un ojo fiscalizador conmigo, contigo, con los periodistas, pero también ténganlo con los gobernantes. No se coman el pan con chicharrón, ¿me entiendes? Porque Dina Boluarte, para ella no pasa nada y salió el domingo hablando del pan con chicharrón. Y luego de lo de las AFPs, que me parecen un pésimo sistema, pero tampoco el ministro puede hacer un roadshow diciendo que no puede haber una nueva liberación y ella salga hoy día y diga, sí, va a haber liberación. Y todo para desviar la atención de los problemas, Exactamente, ¿no? o sea, no podemos llegar a estos niveles. Como sociedad tenemos que intentar crecer un poquito y para eso se necesita que la opinión pública, el joven que esté en redes, también voltee a ver un poco noticias y tenga un ojo crítico sobre lo que está pasando. No pueden mantenerse ajenos. En la marcha que hubo el fin de semana, muchos jóvenes pensaban que la ley de las AFPs no había sido aprobada y pensaban que su lucha era para evitar algo y no sabían que hasta ya reglamento tiene. Increíble, Carla, lo que estamos viviendo en estos tiempos ahora. Yo te agradezco tu presencia aquí en Perú 21 nuevamente para contarnos
otra perla más del ministro Santibáñez. Gracias a ustedes, siempre cuenten conmigo, siempre hay que nutrirnos entre periodistas. Muchas gracias. Bien, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.